Bienvenidos pues a acompañarnos a presentar las historias más importantes. Vamos entonces directamente a el tema principal. Se trata en este caso del anuncio que se conoció para unos en la madrugada de hoy miércoles, para otros en la noche de ayer martes, de acuerdo al uso horario. Tregua por 2 semanas en la guerra en el Oriente Medio, en la guerra de Estados Unidos contra Israel. Sin embargo, esto tiene algunas variables que deben analizarse porque no está todo suficientemente claro, no todo está suficientemente definido. El anuncio lo hacía el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su red social, Truth Social, donde decía que por 2 semanas, cuando ya estaba a 1 hora de iniciarse un ataque feroz, según anunciaba, en contra de instalaciones eléctricas y otra infraestructura crítica iraní, entonces vino ese anuncio, el acuerdo, donde intermedió, donde estuvo de por medio tratando de trabajar estas cosas, sobre todo el gobierno de Pakistán. Si se hace un balance de lo que hasta ahora ha sido esta confrontación militar, es muy triste como todo lo que nos dejan todas las guerras. Muertos en Irán, muertos también en el sur del Líbano, porque recuerden que se abrió un nuevo frente de batalla cuando los aliados de Irán, el grupo fundamentalista Hezbollah, comenzó a enfrentarse con Israel. Israel comenzó sus ataques aéreos y luego con tropas en el sur del Líbano. Y esta situación, por cierto, no parece que se va a detener del todo. Ese es uno de los elementos que genera muchísima confusión. No obstante, Israel aceptar esta suspensión de los ataques aéreos sobre Irán. Sin embargo, esta madrugada para ellos, en uso horario de Israel, se denunciaba que 3 ataques iraníes habían dirigidose hacia territorio israelí. Hay que esperar mayores detalles y mayor confirmación. Este acuerdo, en principio, pues comenzará a trabajarse un poco más, diríamos que pudiera ser a largo plazo, a partir del día viernes en Islamabad. En la capital pakistaní se reunirán delegados del gobierno de los Estados Unidos, probablemente también de Israel, eso no está suficientemente confirmado, y delegados representantes del gobierno de Irán. ¿Qué encierra todo esto? Bueno, en principio la reapertura total del estrecho de Hormuz, por donde transita, como bien se ha dicho en forma recurrente, más del 20% del petróleo y del gas que se distribuye por el mundo. Eso por una parte. También se habla que los países cercanos que tienen básicamente un mayor control o presencia sobre el Golfo, como son Irán y Omán, cobrarían una especie de tasa a los buques que transitan llevando pues petróleo y gas por la zona o trasladando desde allí al resto del mundo. No se ha establecido cuál es esa tasa, no se ha definido esto del todo. Según se ha dicho, o por lo menos lo anuncian los voceros del gobierno iraní, será para la reconstrucción. Pero esto está todavía en el limbo, porque faltan mayores detalles, faltan mayores precisiones, que surgirá, es de suponer, de las conversaciones que van a desarrollarse a partir del día viernes en Pakistán. Se suspenden entonces los bombardeos. El gobierno Irán, sin embargo, a través de su representante de Naciones Unidas, decía que no podían aceptar del todo el alto al fuego. Posteriormente, ese criterio fue desmontado con la afirmación o sencillamente aceptar que sí se va a suspender la confrontación militar, porque el delegado de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad decía que no puede ser un acuerdo temporal. Pues sí es temporal, porque son apenas 2 semanas. Apenas 2 semanas. En esas 2 semanas tendrá que labrarse un buen trabajo. El tema nuclear está de por medio, es un principio para los Estados Unidos. Irán no puede tener bombas nucleares, ni mucho menos. Hay que llevar tranquilidad y paz a la zona. Y eso significa que no puede haber elementos para la ofensiva militar, como sería el uso, imagínense, de bombas nucleares. Entonces, bueno, hay que esperar mayores elementos. Es una noticia que está desarrollándose, son situaciones que están pues transitando en este momento en el espacio informativo mundial y hay que esperar mayores detalles, mucho más de lo que diga Irán, de lo que digan los Estados Unidos. Irán desplegó una especie de cordón humano sobre instalaciones eléctricas en varias partes del país, con personas que hicieron una cadena, como diciéndoles van
a correr el riesgo y por eso nosotros vamos a proteger nuestras instalaciones con la presencia humana. Bueno, eso hubiese sido un desastre. De todas maneras, Estados Unidos, antes de que se anunciara formalmente esta suspensión o este alto al fuego por 2 semanas, había tenido actividad militar. Bombardeó instalaciones militares de la isla de Yark, donde está una de las mayores concentraciones de petróleo y gas iraní, y también en otros espacios del territorio iraní, pues lanzó bombardeos conjuntamente con Israel. Es un delgado hilo. En verdad, pueden violarse las situaciones. Lo denunciaba Israel esta misma madrugada, hora de ellos, de ataques de parte de Irán. También se decía que habría que ver el desarrollo de los acontecimientos. Decían los voceros del gobierno israelí, en este caso el propio primer ministro Benjamín Netanyahu. Hay que ver cómo marchan las cosas. Ellos pudieron haber pedido más, es lo que sugería él. No va a suspenderse la actividad militar y la confrontación con el grupo fundamentalista Hezbollah en el sur del Líbano. Así que esto está todavía muy tenso, todavía es muy vaporoso, si se pudiera utilizar este término. Así que esperemos el desarrollo de las cosas pues en las próximas horas. Seguramente en el desarrollo de esta misma emisión del noticiero de Televen vamos a tener muy probablemente mayores detalles en este aspecto. Así que bueno, pero por lo pronto es la gran noticia del mundo. Hay un despliegue informativo pues en diferentes medios de comunicación social, en audiovisuales, por escrito, por redes sociales. Bueno, y se espera que alguien no cometa un desliz o no cometa un error que permita entonces reanudar y que se respete ciertamente el alto al fuego y no comiencen esas acusaciones de un lado y del otro. Bueno, seguimos, nos ubicamos en Venezuela ahora. La encargada de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez, ayer tuvo actividad en el Palacio de Miraflores. Se reunió con el llamado Foro Interreligioso, también se reunió con un grupo de mujeres. Anuncia Delcy Rodríguez para el día de hoy un mensaje al país. Seguramente será por cadena nacional, donde entre otras cosas, ella adelantaba algo ayer, va a solicitar pues sencillamente que se detengan las sanciones económicas e invitaba a quienes recibió en el Palacio de Miraflores a que se sumaran también, a que se sumaran a rechazar el que continúen sanciones económicas porque están afectando tremendamente a Venezuela, según decía. Igual pues a las mujeres les llevaba ese mensaje trabajar. Hizo referencia a la ley de amnistía, señaló que era la ley de amnistía que se había aplicado más rápido en la historia nacional. Señalaba, no obstante, que algunos sectores que se han visto beneficiados con la ley de amnistía están tratando, es su punto de vista, de promover conflictos. Y esto, bueno, deja un ambiente siempre espeso de probables dificultades o contratiempos que puedan surgir en el camino, sobre todo en un proceso donde se habla de fases, ¿no? de etapas para poder llegar a una mayor concordia y reconciliación nacional. Pero bueno, estaremos pendientes también de ese mensaje. No se sabe la hora, probablemente sea en horas de la noche. No se sabe, repito con precisión, de la encargada de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez. Nos trasladamos ahora al terreno del Poder Legislativo. Discusión del proyecto de ley de minas, en realidad su reforma. Bueno, se aprobaron algunos otros artículos. La expectativa que se generaba de que este día martes iba a aprobarse, pues se truncó. El presidente de la comisión que dirige pues todo este proceso de discusiones y de reforma de la ley de minas estableció que quizá probablemente en la próxima sesión se determinen ya, se despejen las dudas, se nutra al instrumento jurídico de mayor fortaleza, sobre todo para la inversión internacional, y se apruebe en definitiva. Pero por lo pronto sigue la discusión, sigue el debate sobre la ley de minas. Hay quienes están en desacuerdo, otros que están pues de acuerdo, en fin, bueno, propio de lo que son las discusiones en un instrumento tan importante como este. Bueno, la situación de las personas detenidas por razones políticas. Ayer se cumplieron 90 días de las vigilias, porque son varias, que los familiares tienen ante
o frente a las diferentes cárceles o prisiones del país, donde están sus parientes a la espera de cualquier decisión que pueda favorecerles, esperando también decisiones de los tribunales de justicia, para que haya libertad plena para las personas. Algunas personas, por ejemplo, Nélida Sánchez del grupo Súmate recibió libertad plena, acogiéndose y solicitando el beneficio de la ley de amnistía. A otros no, incluyendo algunos representantes de medios de comunicación social, que los tribunales no le han dado pues la libertad plena. Otros han recibido, representantes de medios de comunicación social, un reajuste, si se puede llamar de esta forma, es decir, apertura de juicio individual y no colectivo, como en principio se había planteado. Es decir, hay cierto malestar porque algunos sectores, organizaciones no gubernamentales y familiares consideran que la ley de amnistía se está aplicando de manera selectiva, y no debe ser así, sino un instrumento, precisamente como lo dice su título, amnistía y convivencia democrática. Entonces, es un poco la protesta, ¿no?, que tienen familiares. Y bueno, y organizaciones no gubernamentales. Bueno, seguimos porque es una canasta informativa muy bien nutrida, ¿no? Otra noticia importante es que luego de más de 4 meses y pico retorna una emblemática línea aérea comercial, la Española, Iberia, Venezuela, comenzó sus vuelos, regresaron 275 personas en ese vuelo y el vuelo de retorno a Madrid también iba pleno, al parecer. Es importante, tendrá 4 frecuencias a la semana. Otras líneas comenzarán su actividad también en breve y se van sumando al grupo de líneas aéreas comerciales internacionales y nacionales también, que reabren los espacios aéreos de nuestro país. Bueno, el tema de la escogencia del fiscal y el defensor del pueblo. También algunas organizaciones no gubernamentales han dicho que hay personas que se han postulado que no encajan dentro de lo que son los parámetros legales, e incluso personas que tienen vinculación política y que muy poco conocen de los derechos humanos. Eso lo decía, por ejemplo, en el día de ayer la organización no gubernamental Transparencia Venezuela. Este proceso sigue, seguramente en cualquier momento tendremos información, quizá esta misma semana. Atención, el tema del agua. Ya hoy es miércoles 8 de abril, y sigue el gran problema en Caracas, en el Distrito Capital. Hay muchísimos municipios que no están recibiendo el servicio de agua. La situación a veces es tremenda, la situación es muy dura. Por momentos la situación incluso en algunos sectores es agónica. Hay colapso en los llenaderos y no hay el número suficiente de cisternas para poder abastecer a tantas personas y localidades de la Gran Caracas. El municipio Baruta es uno de los que más está sufriendo en esta situación. Otra nota importante, bueno, tiene que ver con la economía. Consecomercio ha hecho algunas estimaciones sobre la base de estudios que tienen, a información que reciben, que muy probablemente el sector de comercio y servicios tendrá un crecimiento de aproximadamente el 12% en este año 2026. Enhorabuena si es así. Vamos con tema internacional. Nuevamente, Artemis II, ya de regreso a la Tierra. Luego de haber hecho ese inmenso e histórico recorrido, ya envió fotografías fabulosas, extraordinarias, fantásticas, como se quieran calificar, del lado oscuro de la Luna. Recabó información pertinente, información muy importante para lo que será en un futuro la instalación de una base nuclear, una base espacial en la Luna. Así que bueno, muy importante todo ello, pero ya vienen camino a la Tierra. Deben tomar frente a las costas de San Diego, se ha dicho, en los Estados Unidos, en el Océano Pacífico, deben amarizar, deben llegar. El pronóstico es que habrá buen tiempo. Deportes. Bueno, en los deportes nos encontramos que fue decepcionante ayer el Real Madrid. Pierde su partido frente al Bayern de Múnich en el de ida, en los cuartos de final de UEFA Champions League, 2-1. Tiene casi un pie fuera de la clasificación. Ese es el resumen. Otro partido fue el de Sporting de Portugal y Arsenal, y en un final agónico el Arsenal triunfa 1-0 sobre el Sporting de Portugal. Hoy 2 partidos más de cuartos de final que son muy importantes.
Estará el Barcelona frente al Atlético de Madrid y estará el PSG, el Paris Saint-Germain, frente al Liverpool de Inglaterra. Bueno, y habrá más también la actuación de los venezolanos en las grandes ligas.